Buenos días, jóvenes. Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a continuar justamente en lo que ayer habíamos tratado, ¿verdad? Vamos a hablar, bueno, les voy a recordar un poquito de lo que hablamos ayer, ¿verdad? Em, Básicamente el día de ayer, ¿verdad? Vimos un tema que se llama distribución muestral. ¿Qué es esto? ¿Qué era esto de distribuciones muestrales? Bueno, es básicamente una distribución de probabilidad de toda la vida, solo que para estadísticos. O sea, es una media muestral, una varianza muestral o una proporción muestral. En ese sentido, pues nos pueden preguntar ahora a nosotros perfectamente cuál es la probabilidad de que una media muestral sea superior a 20 unidades, sea inferior a 20, perdón, sea superior, sea inferior a 20, o cualquier cosa de este estilo, ¿no? O cuál es la probabilidad de que una media de una muestra esté ubicada entre dos valores. Em, en teoría también se podría preguntar cuál es la probabilidad de que una varianza muestral sea superior a 20, por ejemplo, ¿verdad? O cuál es la probabilidad de que una varianza sea inferior, cuál es la probabilidad de que una varianza esté entre dos valores, también se los podrían preguntar. O también, perdón, o también podrían preguntarles cuál es la probabilidad de que una proporción muestral sea superior a 0,20, por ejemplo. La proporción de, qué sé yo, estudiantes aprobados, ¿no?, de una muestra sea superior a 0,20. O cuál es la probabilidad de que sea inferior a 0,20. O cuál es la probabilidad de que una proporción esté ubicada entre dos proporciones, entre dos valores. Entonces, nos podrían preguntar a nosotros, todos nos podrían realizar este tipo de preguntas a nosotros. Y para ello, obviamente, necesitaríamos la distribución muestral o la tablita, ¿verdad? Que me dice cuáles son los valores posibles de ese estadístico y la probabilidad de cada uno de esos valores. Ahora, ¿cuál era el problema cuál era el problema de realizar esta tabla, ¿verdad? Porque esta tabla, bueno, no sé si lo discutimos, pero si no, ahorita, ¿verdad? Hay un problema al hacer esta tabla, ¿vale? Y es que esta tabla en la realidad no tiene sentido hacerla, ¿sí? Es más, ayer vimos que esta tabla, el hecho de tenerla era muy interesante, porque si ustedes le calculan la esperanza a la tabla, en este caso la esperanza a la media, y le calculan la varianza a la media, que por cierto, ayer dijimos que íbamos a cambiar los simbolitos por estos, ¿verdad? Eran más estéticos y más fáciles de escribir. Miren, significan lo mismo, obviamente son lo mismo, la esperanza de la media, y esta es la esperanza de la media. También se lo conoce como la media de las medias o formalmente la media de la distribución muestral de las medias. Y esta sería pues, la varianza de la media. Varianza de la media. Ayer vimos a qué era equivalente cada uno de ellos, ¿verdad? En base a los parámetros. En este caso vimos que la media de la distribución muestral de la media era igual a la media poblacional. Y aparte de eso, vimos que para este caso habían dos fórmulas, dependiendo si muestra era con reemplazo o sin reemplazo, ¿verdad? Pero bueno, el caso con reemplazo era la varianza poblacional dividida entre el tamaño de las muestras que tomamos. Bien, entonces esto fue lo interesante que vimos ayer, que podemos encontrar una equivalencia de la tabla con respecto a los parámetros, que son los que nosotros buscamos siempre, ¿no? Porque son los valores que nunca conocemos, los valores de la población, los parámetros, creo que nosotros andamos buscando. Entonces, podemos obtener una equivalencia en base a los parámetros. Y eso es muy interesante. Ahora, el problema que les comento es que esta tabla no tiene sentido hacerla. ¿Por qué? Bueno, primero, porque este ejemplo que nosotros hicimos ayer contempla simplemente una muestra de tamaño 4, perdón, un tamaño poblacional de 4 elementos y tamaños de muestra de 2 elementos. Pero en la vida real no va a pasar esto. En la vida real es normal que tengamos, digamos, una población algo pequeña de 100.000 elementos y querramos tomar una muestra de tamaño mínimo, qué sé yo, 100. Bueno, y si quiero saber cuántas muestras posibles voy a obtener yo, serían 100.000. Esta es con reemplazo, ¿verdad? 100.000 a la 100. Esto incluso yo creo que su calculadora le va a dar error cuando lo escriban. O bueno, le va a dar error en el sentido de que no pueden escribir esta respuesta en la calculadora, ¿verdad? La calculadora no les puede escribir esta respuesta en su pantalla. Entonces, imagínense cuántas muestras habría que encontrar, perdón, de tamaño 100 para poder hacer esta tabla. Solo para poder encontrar probabilidades de este tipo o poder hacer estimaciones. Poder hacer estimaciones, pruebas de hipótesis y esas cosas, que posteriormente las vamos a ver. Bueno, entonces si se decidió, ¿verdad? Que bueno, obviamente esto no se va a hacer, o sea, no vamos a hacer, el trabajo que hicimos ayer no se hace en la vida real. Sin embargo, podemos aproximarla, ¿verdad? Podemos aproximarla. En vez de usar esta tabla, pues podemos aproximarla con la tabla Z.
Entonces vamos a asumir que la tabla Z es nuestra tablita, ¿verdad? Y entonces cualquier probabilidad que queramos encontrar, la vamos a encontrar en Z. Eso sí, que nuestra distribución va a cambiar, ya no es la misma. ¿A qué me refiero? Que no es la Z, es la misma Z de toda la vida, pero con parámetros un tanto diferentes. A ver, en este caso vamos a decir que la media, ¿sí? La media se distribuye normal, ¿verdad? Se distribuye normal. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran los parámetros de la distribución normal? ¿Se acuerdan? Era la media poblacional y la desviación estándar. ¿Se acuerdan, verdad? Estos eran los parámetros o los valores necesarios para encontrar una probabilidad normal. Bueno, pero este era para una X cualquiera, ¿no? Era la media de la población de donde viene X y esta es la desviación estándar de X, ¿verdad? Y así ustedes obtenían sus parámetros, bueno, obtenían los datos necesarios para calcular sus probabilidades. Pero en este caso, obviamente como esta X no es esta X, es una media, es un promedio, entonces vamos a poner aquí la media de esta variable y acá vamos a poner la desviación de esta variable, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, los mismos parámetros, solo que adaptados a la nueva variable que nosotros estamos colocando aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la media de la media? Ya sabemos, la media de la media es la distribución muestral de la media. ¿Y cuál es la desviación estándar de la media? Es esto que está aquí. Bien, aquí, perdón, aquí hay que tener un cuidado, perdón, aquí hay que tener un cuidado en cuanto a los nombres. Esta, ustedes saben que es la media poblacional, aquí no hay ningún problema. Bien, ustedes saben que si a la varianza le sacan raíz cuadrada, les queda la desviación estándar. Eso está claro. Ok. Esto ustedes saben que es la varianza de la media o de la distribución muestral de la media. O sea, la varianza de la tablita aquella que hicimos ayer. Bien, si ustedes le sacan raíz cuadrada, no les queda, a ver, en teoría sí les queda la desviación estándar de la media, ¿verdad? Esta es la desviación estándar de la media. Pero el nombre más común que se le da o se usa es error estándar de la media, ¿verdad? Entonces, el nombre más usual que van a encontrar en los libros de texto para esto que está aquí es error estándar de la media, ¿verdad? Error estándar de la media. O desviación estándar de la media, que vendrían siendo lo mismo, pero como les digo, el nombre más común es error estándar. ¿Sí? Error estándar de la media. Ok, entonces, mire que nos queda igual. O sea, tenemos aquí la media y aquí tenemos la desviación estándar. Solo que como nuestra variable cambia, obviamente cambian los parámetros que estamos colocando. Pregunta, ¿tendrá esto alguna implicación real en nuestros ejercicios? La respuesta es que sí. La respuesta es que sí. ¿En qué va a tener implicación este cambio que estamos haciendo? Al momento de estandarizar. Cuando ustedes aplican su formulita de estandarización, ¿verdad? Y quieran llevar esta distribución normal a una Z, ¿se acuerdan cuál era la formulita? Era el valor de la variable menos la media entre la desviación estándar. Esta era la fórmula típica para estandarizar, no sé si se acuerdan. Bueno, aquí esta fórmula va a cambiar un poquito. ¿Y en qué sentido va a cambiar? Bueno, de que esto va a ser igual a, en vez de X, el valor de la media que me den en el ejercicio, menos, miren, la media, en este caso de la variable que estamos utilizando, entre la desviación estándar o el error estándar de la media en este caso. Miren, a ver, me pueden decir, bueno, pero esto es igualito, ¿no? O sea, en sí no ha cambiado, estéticamente se ve casi igual. A ver, estéticamente se ven casi iguales. Eso no hay duda. Eso no hay duda. Bien, pero resulta que podemos escribirlo de una forma explícita, la formulita, ¿verdad? ¿A qué es igual la media de la distribución muestral de la media? Bueno, esto es igual a la media poblacional. Esto ya lo sabemos, ¿no? Entonces, miren que acá podemos sustituir, sería la media menos la media poblacional. O sea, simplemente cambié esta por esta, que son iguales. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a la desviación estándar entre la raíz de n. Bueno, si no saben de dónde saqué esto, recuerden lo que hicimos ayer. Ayer nosotros sacamos esto, ¿se acuerdan? Ayer nosotros averiguamos que esto era cierto. Bueno, saquen la raíz cuadrada a ambos lados, dividen el cuadrado con la raíz, bueno, cancelan.
Y a este lado, ¿verdad? Obviamente, este cuadrado divide, perdón, cancela con nuestra raíz, pero el n no puede cancelar nuestra raíz, así que la fórmula que nos queda es esta de abajo, ¿verdad? Desviación estándar entre raíz de n. Una cuestión de divisiones, perdón, de erradicaciones. Entonces, nuestra formulita al final nos quedaría de esta manera. Miren, esta es la forma explícita, ¿verdad? Y esta es la forma que van a ver en casi todos los lados para poder estandarizar su ejercicio de la distribución muestral de la media. Este sería el valor Z. Entonces, miren que aquí ya tendremos todo lo necesario para nuestros ejercicios. Tenemos cuáles son los parámetros necesarios y tenemos la forma explícita, ¿verdad? Para nuestra fórmula de estandarización. Entonces, en un ejercicio en el cual ustedes quieran pasar de la media a Z, ¿qué necesitan? Necesitan la media poblacional, la desviación estándar poblacional o la varianza en su defecto, y ocupan el tamaño de las muestras necesarios para elaborar la distribución muestral. Miren, 3 datos son necesarios ahora para poder estandarizar. Sin estos 3 datos no lo van a poder hacer. Bien, vámonos a ejercicios y dejémonos de tanta teoría, ¿verdad? Bien, dice, el gasto promedio por mes en una tienda de abarrotes por cada cliente es de 2.350 lempiras con una desviación estándar de 500 lempiras. La distribución de cantidades compradas sigue una distribución normal. En el caso de que se tome una muestra de 64 clientes, nos piden cuál es la probabilidad de que la media de esa muestra sea menos de 2.415 lempiras y cuál es la probabilidad de que la media de esa muestra de 64 personas sea superior a 2.250. Bien, van a decir ustedes, bueno, Luis, pero esto se parece mucho a lo del parcial anterior de la distribución normal. Sí, pero no. A lo que me refiero es, si ustedes entendieron aquel tema de la distribución normal, este tema lo van a entender, pero a la perfección, porque es que es igualito, es similar. Pero tiene sus diferencias. Pero tiene sus diferencias y ya las vimos ahorita, anteriormente en la parte teórica. Pero bueno, vamos a verla en la parte práctica, cómo se manifiestan. Bien, primero, anotemos los datos. En el caso de los datos nos dan que en promedio, la población en esa tienda se gastan 2.350 lempiras de abarrotes en esa tienda. Y nos dicen además que la desviación es de 500 lempiras. Y por último nos dicen que se toma una muestra de 64 clientes. O sea que tendríamos ya nuestros datos. Miren, media, desviación y N. Tamaño de muestra, 64. Bien. ¿Y qué nos piden a nosotros? Nos piden cuál es la probabilidad, ojo, de que la media de la muestra de 64 clientes, miren, la media de la muestra de 64 clientes sea sea inferior, miren, sea inferior a 2.415 lempiras. Miren, de aquí nosotros obtenemos lo que, bueno, perdón, este sería el planteamiento de nuestro ejercicio. Miren, sería el planteamiento de nuestro ejercicio. Así que tengan mucho cuidado, ¿verdad? Con plantear el ejercicio. Aquí, desde aquí ya se ve la primera diferencia. Miren, nos preguntan por una media, la media de una muestra. La media de una muestra. No es igual al parcial anterior, porque anteriormente nos hubiesen preguntado cuál es la probabilidad de que una persona escogida aleatoriamente gaste en esa tienda menos de 2.415 lempiras. ¿Ven la diferencia? ¿Verdad? En el primero que nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que la media de esta muestra de 64 clientes sea inferior a 2.415 lempiras? ¿Verdad? Y acá abajo nos preguntan cuál es la probabilidad de que un cliente cualquiera que llegue a la tienda gaste menos de 2.415 lempiras en abarrotes. Así que son diferentes las preguntas, tengan mucho cuidado con eso, ¿verdad? Así que teóricamente son distintas, aunque estéticamente se ven casi iguales. Bien, entonces, progresamos en nuestro ejercicio. ¿Qué hay que hacer? Pasamos esto a Z, estandarizarlo, porque acá no sabemos cómo avanzar, ¿verdad? No tenemos la distribución muestral de la media como para poder encontrar esta probabilidad. Así que recuerden, esto lo vamos a aproximar con Z. ¿Qué se hace? Bueno, en vez de la media, escribimos Z, la relación con el valor la dejamos igual, y este valor es el que vamos a estandarizar. Sería entonces 2.415, que sería el valor de la media, menos la media poblacional, 2.350,
Y esto va a ir dividido entre la desviación estándar poblacional, que serían 500, entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra, que es 64. Miren. Y esto sería lo que ustedes tienen que aplicar para poder estandarizar el valor de la media. Eso que acabo de aplicar es simplemente la formulita que nos dice que Z es igual al valor de la media, que en este caso era 2.415, menos la media poblacional, que es 2.350, entre, miren, entre la desviación estándar, que era 500, miren, 500, dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra, que es raíz cuadrada de 64. Miren, así que simplemente aplique la formulita que acabamos de ver al inicio. Al inicio. Bien, ahora tocaría poner esto en la calculadora. Solo aquí, ¿verdad? Tengan mucho cuidado en la calculadora. Cuando vayan a escribir esta expresión, voy a quitar porque ya está puesto acá. Cuando vayan a escribir esa expresión, tengan cuidado, ¿verdad? Ustedes van a escribir, vamos a ver dónde está, acá está. Van a escribir 2.415, ¿verdad? Menos 2.350, en paréntesis, obviamente, dividido o entre, y ponen otra vez paréntesis, miren, dividido entre paréntesis, 500 escriben ustedes, entre raíz cuadrada 64. Cierran paréntesis. Y obviamente le dan al igual. Entonces, esta es la forma correcta de hacerlo en la calculadora o en Excel también, ¿verdad? Es la forma correcta de poder hacer nuestro cálculo. Y esto de una sola vez les va a dar el valor que nosotros andemos buscando. El valor de Z en este caso, ¿verdad? El valor de Z. Según, a ver, 1.04. Si lo ponen de un solo en la calculadora, también les queda 1.04. Excelente, entonces. Entonces, ¿qué es ese 1.04? Esa sería la probabilidad de que Z sea inferior que 1.04. Y ya ustedes, puestos aquí, ya saben qué hacer, ¿verdad? Porque esto pertenece al parcial número 2. Pueden buscarlo en la tabla, usar phstat, ¿verdad? O los comandos de Excel simplemente, y va a funcionar igual de bien para encontrar esta probabilidad. Entonces, la probabilidad que encuentren, que es 0,8508, sería la respuesta a nuestro ejercicio, o la probabilidad de que la media de esa muestra de 64 personas sea de 2.415 o menos, ¿verdad? O menos. Bueno, entonces como ven, cambios en sí, pues sí, al inicio, ¿verdad? Al inicio. Ya después todo se mantiene igual. Todo se mantiene igual. Ya ustedes saben que una vez estandarizando llegan a Z y en Z ya saben lo que tienen que hacer. ¿Verdad? Bueno, practicamos otro más. Nos piden cuál es la probabilidad de que la media de la muestra de 64 clientes sea superior a 2.250. Más de lo mismo. En este caso, de la media pasamos a Z, así que escribimos Z, la misma relación, y este valor hay que estandarizarlo. Recuerden, sería la media menos la media poblacional, que vale 2.350, entre, perdón, 500, que es la división estándar poblacional, entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra, que es 64. Miren. Y otra vez caemos a Z, sería Z mayor que negativo 1,60, que resulta de poner todo esto en la calculadora, como yo les expliqué anteriormente, ¿verdad? Entonces, y ustedes ya saben qué hacer aquí, ¿verdad? Pueden, si lo van a hacer a mano, aplican la transformación 1 menos, ¿verdad? Si lo van a hacer en phstat, esto lo pueden escribir directamente, ¿verdad? Siempre recordando que tienen que poner media 0, desviación 1, y después escriben, seleccionan una opción de que quieren calcular un mayor que, y le ponen negativo 1,60 y les va a dar ya la probabilidad directamente. Eso ya en phstat. Entonces, ¿qué cambio hay? Como les repito, pues más que todo en la fórmula de estandarización, en los datos que me da el ejercicio y obviamente en el significado general de lo que estamos haciendo. Pero estéticamente, o digamos que los pasos o el procedimiento siguen siendo muy parecido a lo del parcial anterior. Bien, ¿dónde puede cambiar un poquito las cosas? Bueno, recuerden, también nos pueden preguntar por proporciones. ¿Cuál es la probabilidad de que una proporción sea, bueno, esta es la última. ¿Cuál es la probabilidad de que una proporción sea mayor, menor, entre, verdad? También nos pueden preguntar eso. ¿Y cómo le hacemos en ese caso? ¿Será que
hay un cambio radical, radical. Sí, y no, otra vez, ¿verdad? Sí, y no, o sea, lo que va a cambiar nuevamente es, obviamente, los datos que me dan en el ejercicio, va a cambiar, obviamente, la fórmula de estandarización y poco más, ¿verdad? Y poco más. Los pasos, en general, siguen siendo los mismos, ¿verdad? De la variable pasamos a z, y una vez en z, ustedes ya saben qué será, ¿verdad? Bien, hagamos el ejercicio. Dice, el gerente de una sucursal de un banco determina que el 40% de todos los cuentavientes tienen múltiples cuentas en el banco. Si se selecciona una muestra aleatoria de 200 cuentavientes, calcular la probabilidad de que la proporción muestral de los cuentavientes, la proporción muestral de los cuentavientes sea inferior a 0,30. Tenemos cuentavientes que tienen múltiples cuentas. Bueno, de múltiples cuentas sería, ¿verdad? Acá, para darle mejor sentido al ejercicio. Sería calcular la probabilidad de que la proporción muestral de los cuentavientes con múltiples cuentas sea inferior a 0,30, ¿verdad? Aquí le falta un poquito, ¿verdad? El ejercicio sería calcular la probabilidad de que la proporción muestral de los cuentavientes con múltiples cuentas en el banco sea inferior a 0,30. Así que corrijan eso ustedes. Ahora, ¿qué extraño hay en el ejercicio? Bueno, primero, nos dan dos proporciones, nos dan esta, nos dan esta, y nos dan una cantidad de personas, ¿verdad? Bien, ¿este 40% qué es? Este 40% dice que es la proporción de todas las personas del banco que poseen cuentas múltiples. O sea, que tiene más de una cuenta, ¿verdad? De ahorro, lo que sea, en ese banco, ¿verdad? Entonces, la proporción de personas, pero ojo, poblacional. ¿Por qué poblacional? Porque es la de todo el banco, ¿verdad? En este caso es de el 40%, o sea, 0,40. Miren. Ok. Aquí vamos a ocupar Q. ¿Se acuerdan de Q? ¿Quién era Q, verdad? Q es simplemente 1 menos P, o sea, 1 menos 0,40, 0,60. ¿Y qué significaría Q? Bueno, es la probabilidad de que tenga una única cuenta en el banco. Una única cuenta en el banco. Bien, ¿qué otro dato me dan? Ya, miren, ya anotamos este. Siguiente dato. Sería el 200. En este caso, el 200 representa la cantidad de personas que utilizaron como muestra, ¿verdad? Tomamos 200 personas de muestra. Miren, N200. Siguiente dato. Bueno, este dato es el de la probabilidad en sí, ¿verdad? Me piden cuál es la probabilidad, miren, de que la proporción de cuentavientes con más de una cuenta, o sea, que tengan múltiples cuentas, sea inferior a 0,30. Miren, miren qué extraño, ¿verdad? Pero esto es lo que nos están preguntando a nosotros en este ejercicio. Miren, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de cuentavientes con más de una cuenta en el banco, con múltiples cuentas en el banco, sea inferior a 0,30 o sea inferior a un 30%? ¿Verdad? Sea inferior a un 30%. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Pues más de lo mismo, ¿verdad? Pasamos esto a z, sería la probabilidad, en vez de proporción muestral escribimos z, copiamos la misma relación con el valor, y este valor hay que estandarizarlo. Pero ¿y con qué fórmula? ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿Con qué fórmula? Bueno, la formulita fácil es esta, miren. Sería z es igual a la proporción muestral menos proporción poblacional entre el error estándar de la proporción, ¿verdad? Que es este, sería raíz de P por Q entre N. ¿Bien? A ver, esta raíz abarca todo, ¿verdad? Abarca todo. Abarca desde abajo hasta arriba. Esta sería la nueva formulita de Z. Espero que estén haciendo una hoja de formulita, ¿verdad? Y vayan anotando cada una de ellas. En este caso tendríamos nosotros nuestro Z definido de esta manera. Bueno, apliquémoslo al ejercicio, ¿verdad? Apliquémoslo al ejercicio. Sería entonces, ojo, el valor de la proporción muestral, que en este caso es 0,30, sería 0,30 menos proporción poblacional 0,40 dividido entre la raíz cuadrada, miren la raíz cuadrada, vamos a borrar eso, la raíz cuadrada de P por Q, ojo,
P se refiere a esta P mayúscula, ¿verdad? Sería 0,40 por Q, que es 0,60. Miren, 0,60. Dividido entre ¿qué? Entre N. N en este caso es 200. Miren, 200. Y ahora sí tenemos lista nuestra fórmula de estandarización. Miren, tenemos lista nuestra fórmula de estandarización. Bueno, nuevamente, si van a escribir esto en su calculadora, ¿cómo lo escribimos? Sería 0,30 menos 0,40, cierran paréntesis, división, ojo, raíz cuadrada, paréntesis, 0,40 por 0,60 entre, perdón, entre 200. ¿Cuánto queda? Miren, así lo escriben en su calculadora, ¿verdad? Recuerden, la raíz cuadrada tienen que ponerle paréntesis si quieren incluir algo grande dentro de ella. Si no le ponen paréntesis ustedes a esta raíz, ¿qué va a pasar? La calculadora interpreta que únicamente le va a calcular raíz cuadrada al 40 y lo demás está fuera de ella. Entonces, eso no es lo que queremos. Queremos calcularle la raíz cuadrada, pero a todo esto. Entonces le ponemos paréntesis. Miren, al inicio y al final de lo que queremos incluir dentro. Todo, ya dividido, ¿verdad? Tiene que dividir. Bueno, la diferencia arriba es 0,10, pero negativo, ¿verdad? Y eso tiene que dividirlo entre lo que le queda abajo. Menos 2,88. Vamos a ver, Elmer. A ver, verifiquen que a los demás les haya quedado igual. Perfecto, ¿verdad? Bien, aquí puede pasar algo, ¿verdad? Que es justamente lo que está pasando aquí. Bueno, a ver, verifiquen si está bien este valor, 88, si está bien redondeado. Pero es normal, aquí sí puede pasar esto, ¿verdad? Voy a borrar los pasos anteriores. Aquí les puede pasar algo. Y es que si ustedes hacen toda la expresión de una sola vez en su calculadora, si ustedes hacen esta expresión de una sola vez en su calculadora, es normal que les difiera un poquito a veces. Está bien así, ¿verdad? 288, perfecto. Bueno, entonces me cae perfecto para explicar lo que yo quiero. Miren, este negativo 2,88 difiere del valor que tienen aquí escrito. Difieren de lo que está aquí escrito. Y difiere por una décima, ¿verdad? Después del punto. Ahora, ¿cuál es... ¿por qué esta diferencia? Bueno, esta diferencia viene porque acá abajo ellos no incluyeron todos los decimales que salen a partir de este radical, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes lo hacen de un solo, la calculadora calcula el valor completo. Entonces, a veces les puede diferir por incluso por una centésima, una milésima, les va a diferir les puede diferir la respuesta. Pero bueno, si les pasa algo como esto en el examen, pues ya saben que pueden reclamar porque no es error de ustedes, simplemente es que de ahí sale esa diferencia. De ahí sale esa diferencia. Y bueno, ustedes ya saben que puestos aquí, ya saben lo que hay que hacer. Buscar en la tabla, aplicar phstat, usar los comandos de Excel, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Al final encontrarán su respuesta. Y esa sería la probabilidad de que la proporción, perdón, encontrarán la probabilidad de que la proporción de cuentavientes que tienen múltiples cuentas sea inferior a 0,30. Vemos que es altamente improbable. La probabilidad de 0,0019, aunque si es 88 creo que es incluso, bueno, es mayor, ¿verdad? Un poquito mayor, pero es una probabilidad igualmente baja. Así que, obviamente, o sea, si el 40% de la población tienen... A ver, este está bueno para explicarlo. A ver, no sé si entienden el contexto del ejercicio y por qué tiene sentido esta respuesta. Miren, el 40% de todas las personas en el banco sabemos que tienen más de una cuenta, múltiples cuentas. Entonces vamos a poner aquí, el 40% sabemos que tienen más de una y el 60% tiene solo una, ¿verdad?
Bien, si ustedes escogen una muestra aleatoria de toda esta población, en este caso la muestra es de 200 personas, y es una partecita de toda esta población, ¿cuál es la probabilidad de que en esta muestra la proporción de personas que tienen más de una cuenta sea menor a 30, el 30%? Bueno, sí, es que es muy improbable, porque si en la población hay un 40% de personas que tienen, es muy improbable que en esta muestra me queden, que esa muestra me quede con una proporción inferior a 30. O sea, que aquí haya un 30 y aquí haya un 70, sabiendo la composición que tiene nuestra población. Miren, ¿verdad? Entonces, por eso tiene sentido la respuesta. Miren, es baja la probabilidad. Es baja. Sabiendo que el 40% tienen, que nos quede una muestra de las infinitas, que, bueno, del montón que pudimos haber tomado, de tamaño 200, y que esta tenga justamente una proporción de personas con más de una cuenta del 30% o menos del 30%. Bien, esto es un poquito para explicar el contexto del ejercicio, ¿verdad? Y bueno, fíjense que esto sería todo en cuanto a los ejercicios prácticos que podrían venir de cálculo de probabilidad. ¿Qué vimos? Vimos que lo único que difiere son, obviamente, los datos. ¿Y por qué difieren los datos? Porque la fórmula de estandarización que vamos a utilizar es distinta. Si es para la media, la fórmula es el valor de la media menos la media poblacional entre el error estándar de la media. Y si es para la proporción muestral, ¿verdad? En este caso nuestro z sería igual a la proporción muestral menos la proporción poblacional entre el error estándar de la proporción, que sería P, la proporción poblacional, entre el fracaso poblacional dividido entre el tamaño de la muestra. Miren, estas serían las fórmulas de estandarización de cada uno. Y de ahí el cambio de los datos. Aquí ustedes ocupan M, ocupan la desviación, ocupan N. Aquí ¿qué ocupan? Proporción población muestral, proporción poblacional, tamaño de muestra. ¿Ven? Así que bien, no sé si tienen alguna duda de alguno de los ejercicios que hicimos el día de hoy. Solo quiero ver los temas. A ver. Hoy 22. Tema central, fórmula de estandarización, error estándar de la media. Perfecto. Sí, perfecto, ¿verdad? Bien, ¿alguna preguntita? ¿Algo que quieran saber ustedes? Eh, bien, el día ya de hoy voy a subir la tarea para que ustedes vayan viendo, vayan realizando los ejercicios que ya se parezcan a lo que ustedes están viendo, ¿verdad? Porque todavía no lo he subido. No lo he subido. Para que ustedes ya vayan viendo qué es lo que pueden necesitar, ¿verdad? De, del contenido. Solo estoy buscando el siguiente tema. Bueno, parece que no sale estimación puntual aquí, ¿verdad? Bueno, igualmente mañana vamos a ver este tema. ¿Qué vamos a ver mañana entonces? Mañana vamos a ver estimaciones puntuales. A ver, estimación puntual. Vamos a ver estimación. Bien, ¿qué es eso de estimación? Eso sí lo voy a hablar ahorita. Bien, vamos a poner aquí contexto un poquito. A ver, este está vacío. Bien, vamos a poner un poquito de contexto. Recuerdan, existe un conjunto grande, ¿verdad? Que se llama población, que es el conjunto más grande de objetos o individuos del cuales ustedes están interesados en estudiar alguna característica. Y normalmente nosotros no podemos trabajar con la población porque ya saben, es muy grande y muy costoso, muchos errores, mucho tiempo y eso. Bien, entonces optamos por obtener una partecita de la población que le llamamos muestra. Esto ya lo saben. Bien, de las muestras, nosotros somos capaces de calcular medias, desviaciones, perdón, varianzas, somos capaces de calcular proporciones muestrales, ¿verdad? Pero en sí nosotros no queremos esto. O sea, a ver, en la realidad yo no quiero saber qué le pasa a este grupito de personas. A mí me sigue interesando qué pasa con todos.
no solo con este grupito. Entonces, ¿por qué yo tomo un grupito si yo los ocupo a todos? Bueno, es porque existe un proceso o procesos mediante el cual ustedes pueden conseguir estos valores, que son los que ustedes andan buscando. Miren, estos de arriba son los que nosotros queremos, son la media poblacional, varianza poblacional, proporción poblacional. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, existe un proceso que a través de estos valores que son muestrales pueden aproximar estos valores poblacionales. Y ese proceso de aproximación se le conoce como estimación, ¿verdad? Entonces, pueden estimar los parámetros, recuerden, valores poblacionales, con base a los estadísticos. Eso se le conoce como estimación. Estimación es aproximar. Ahora, esa aproximación la pueden hacer de dos maneras. Directamente con un solo valor o a través de dos valores. Por ejemplo, resulta que la media muestral estima puntualmente la media poblacional. O sea que ustedes perfectamente calculando una media muestral y que les quedó 120 centímetros de altura, decir, ok, esta es una estimación de la media poblacional. Y decir que en la población más o menos 120 es la altura de estos chicos, ¿no? Bueno, de estos niños sería. Ok, entonces sería una estimación puntual, porque estoy dando un numerito y ese numerito espero que sea el valor del parámetro. Y el otro es decir dos valores. El otro es decir, ok, 118 y 122. Yo digo, ok, la media está entre estos dos valores. ¿Cuál es? A saber, pero entre ellos dos está con cierto nivel de seguridad, lo van a afirmar ustedes. Bueno, entonces, el día de mañana vamos a hablar acerca de estimaciones puntuales y posteriormente vamos a hablar acerca de estimaciones a través de intervalos, que en este caso son dos valores o dos numeritos los que ustedes dan, ¿verdad? Ni una es mejor que la otra, ambas tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿verdad? Así que bien, señores, por aquí nos quedamos el día de hoy. El día de mañana ya saben lo que vamos a ver, estimaciones puntuales y estimaciones por intervalos. Tengan feliz día, nos vemos el día de mañana. Hoy ya le voy a subir la tarea para que vayan avanzando en ella. Voy a ir revisando también las tareas de parciales anteriores, ¿verdad? Bien, señores, tengan feliz día. Nos vemos hasta mañana. Pásenla bien. Gracias, Lick. Vaya, que vaya bien, que vaya bien.